Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Que vamos a leer dice la siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo, agradecerte por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, que ministre, Señor, oh Dios, tu palabra a nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy recordamos el día de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando se levantó de entre los muertos. Si alguien nos pide explicar científicamente la resurrección de Cristo, sería imposible de que nosotros podamos probar de esta manera, porque algo que se prueba científicamente es llevarlo a un laboratorio a hacer pruebas, ¿verdad?, las veces que sean necesarias para poder dar resultados. Sin embargo, la resurrección de Cristo es imposible que nosotros podamos probarla de una manera científica. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros respuestas de lo que Cristo hizo, lo que sucedió en su vida y lo que significa para nosotros la resurrección de Cristo. Cuando vemos nosotros al apóstol Pablo escribiendo esta carta, si ustedes agarran el capítulo, todo el capítulo 15, el capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que Pablo estaba enfatizando a la iglesia de Corinto la realidad de la resurrección de Cristo, porque la iglesia de Corinto creía que Cristo había resucitado. Sin embargo, había unos que no creían en la resurrección de los muertos. Otros creían que Cristo había resucitado y por lo tanto entonces podían hacer bautismos por los muertos. En otras palabras, es decir, si alguien que conocíamos ya había muerto, podían bautizarse por él y entonces ese bautizo les iba a ayudar ya después de muertos. Y entonces el apóstol Pablo, él nos va a dar a nosotros una cátedra de lo que realmente significa la resurrección de Cristo y lo que es la resurrección de cada uno de nosotros. Y entonces el día de hoy quiero hablar lo que la resurrección de Cristo significa para nosotros los cristianos. El apóstol Pablo, él va a comenzar a desarrollar su explicación de una manera interesante porque él va a partir desde el punto profético. Porque como dije antes, no podemos nosotros explicar la resurrección de Cristo de una manera científica. Pero sí, la Biblia va a hablar al respecto de que la resurrección de Cristo no fue algo que se podía explicar por una mente humana, sino que tenía que explicarse a través de las profecías que
Dios había estado dando a lo largo de los años. Si nosotros nos vamos a ver entonces, primeramente, qué es lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros, nos vamos a dar cuenta que es un hecho profético. Si ustedes me acompañan a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 3, vamos a ver lo siguiente. El versículo 3 va a explicar lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, el apóstol Pablo no es que se haya inventado la historia de la resurrección de Cristo, no es que él haya simplemente escuchado algo por ahí y después comenzó a decirlo, sino que él fue enseñado, así como todos los demás discípulos recibieron la enseñanza de Cristo. El apóstol Pablo va a decir, yo también, fue Cristo quien me enseñó esta verdad, la cual les estoy yo anunciando. Entonces el apóstol Pablo, él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 va a decir, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, él comienza a hacer su desenlace de la resurrección de Cristo con base en las Escrituras, con base en la Biblia, con base en la palabra de Dios. Nosotros podemos inventarnos muchas cosas, pero la palabra de Dios, ella nunca se va a inventar nada, porque es Dios quien fue entregando esta palabra a lo largo de los años. Uno tiene la Biblia, pero si ustedes van a ver la Biblia, van a ver que fue escrita por diferentes autores en diferentes años. Muchos de ellas fueron cientos de años de diferencia en que se escribieron. Sin embargo, la correlación entre una y la otra es idéntica, como si el mismo escritor lo hubiera escrito. Es difícil encontrar un libro escrito por diferentes personas que traigan la misma línea, porque cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una línea diferente, cada uno va a armar su historia de una manera diferente. Sin embargo, la Biblia, ustedes pueden agarrar el libro de Génesis y después pueden agarrar el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y va a tener una correlación impresionante. Va a haber libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que van a hablar cosas idénticas. Y cada libro que fue escrito en el Antiguo Testamento diciendo, esta es una profecía, es decir, es una palabra hacia el futuro, en el Nuevo Testamento se van a cumplir cabalmente todas estas profecías. Por lo tanto, entonces, uno tiene dentro de la palabra de Dios un libro escrito por diferentes hombres, pero con un mismo autor intelectual, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró a estos hombres a escribir en épocas diferentes, pero siempre bajo la misma verdad. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo, cuando él va a decir sobre la muerte de Cristo, sobre la resurrección de Cristo, él va a citar primeramente las Escrituras. Él no dice, bueno, es que me contaron una historia, es que alguien me dijo. No, él va a citar que la muerte de Cristo no fue por el poder del Imperio Romano. La muerte de Cristo no fue porque los judíos se levantaron contra Jesús. La muerte de Cristo fue porque ya estaba profetizado mucho antes de que Cristo viniera a este mundo. Mucho antes de que Cristo viniera, ya había una palabra de Dios dada sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios, ella no miente. La palabra de Dios, ella es verdadera. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él va a agarrar y va a decir, no se equivoquen. La muerte y la resurrección de Cristo no fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue porque alguien quiso matarlo en tal día, sino porque todo esto ya estaba
profetizado desde mucho antes. Es decir, Cristo cuando Él vino, Él ya sabía que Él era el cumplimiento de las Escrituras. Cristo cuando Él vino, Él ya sabía que tenía que entregar. Tanto es así que Jesús mismo va a decir, nadie me quita a mí la vida, sino que yo la estoy entregando por amor a ustedes. ¿Verdad? Porque Cristo sabía que tenía que venir a cumplir las Escrituras. Las profecías que se hicieron a cientos de años atrás, Él estaba cumpliendo. ¿Para qué? Para que todos podamos ver que la palabra de Dios, pueden pasar años, pero ella permanece para siempre. Por eso que Jesús dice, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras, ellas permanecen. La palabra de Dios, ella siempre va a permanecer. Entonces vemos nosotros que el apóstol Pablo, él comienza diciendo, la resurrección de Cristo fue un hecho profético. No fue una historia que se contó por ahí, no fue alguien que le dijo que esto iba a suceder, no, sino que fue los profetas quienes profetizaron que esto iría a suceder. ¿Dónde está esto? Ustedes pueden ver en el libro de Isaías, ¿verdad? Isaías le llaman el profeta mesiánico porque gran parte de su ministerio, el profeta Isaías profetizó de cómo sería el Mesías, para qué venía, qué es lo que iba a hacer y cómo sería su partida. Segundo hecho que el apóstol Pablo, él va a refutar la idea de la iglesia de Corinto. La primera es un hecho profético y la segunda es un hecho histórico. Si ustedes me acompañan a leer el mismo versículo, en el capítulo 15, versículo 5, va a decir lo siguiente: y que apareció a Cefas y después a los 12, está hablando de los discípulos, dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, él está agarrando un hecho ahora histórico. ¿Por qué? Porque no existe una realidad si no tenemos una historia. Nosotros no podemos decir, no podemos cantar el himno nacional mexicano si no hay una historia atrás. No podemos, ¿verdad?, portar la bandera y lo que significa todo el contexto de ser mexicano si no vemos la historia. Si no existe historia, no existe presente. Y el apóstol Pablo, lo que él está agarrando es la historia. Y él comienza a agarrar y decir, ¿saben qué? Ok, fue una profecía, pero también fue algo histórico. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden dar un relato, pueden dar su afirmación de que realmente esto sucedió, de que Cristo se levantó de entre los muertos. Porque, amados, alguien puede decir, bueno, es que Cristo nunca se levantó de los muertos, es un cuento. Realmente Cristo está muerto. Pero el apóstol Pablo, él va a agarrar y él va a decir, no, no se equivoquen. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Y entonces alguien podría preguntar, ¿y cómo sabes que Cristo resucitó de entre los muertos? Porque puede ser que tú te lo estés inventando. Puede ser que solamente tú creas que esto sucedió, pero realmente no ha pasado o este acontecimiento nunca llegó a suceder. Y entonces el apóstol Pablo, él va a decir, ok, miren, si yo me estuviera inventando, nadie podría afirmar lo que yo estoy diciendo. Y la historia se trata de eso, de que hubo personas que afirmaron que esos eventos sucedieron. Nosotros estamos aquí, pero ¿cómo podemos realmente afirmar que hubo una independencia de México? Porque hubo gente que estuvo viendo, que estuvo escribiendo, que estuvo plasmando todo lo que sucedió. Y hoy esa historia llega a nuestras vidas y de ahí realmente podemos decir, así fueron los hechos. Porque hubo gente ocular que vio, que presenció, que estuvo ahí diciendo, yo puedo dar palabra afirmativa de que eso realmente sucedió. Y el apóstol Pablo entonces él va a agarrar y va a decir, Cristo resucitó porque primero se le apareció a Cefas.
Y después se le apareció a los 12. Y dice, y después se le apareció a 500. Si hubiera sido un grupito, de decir, vamos a decir que Cristo resucitó, pero en verdad no resucitó, sería un grupito de 3, 4, 5. Pero el apóstol Pablo, él va a decir en orden, diciendo primero a Cefas, después a los 12, después a 500 hermanos. Y él va a decir, dentro de ellos, la mayoría vive. Y pueden afirmar, eran 500, cualquiera de ellos podría haber dicho, yo no he visto a Jesús. Pero los 500 que estaban ahí podían decir, realmente Jesús resucitó. Unos ya se habían ido. Dice, algunos ya partieron con el Señor. Dice, pero los demás pueden dar fe, pueden dar testimonio de que realmente Jesús se les apareció. Y después él va a agarrar y va a decir, en el versículo 7, y se le apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y él dice, y por último, se me apareció a mí. El apóstol Pablo estaba diciendo, no solamente fue un hecho aislado, sino que Jesús, cuando él se levantó de entre los muertos, él se apareció a varias personas y ellos dan testimonio de que realmente este hecho sucedió. Nadie en la historia humana puede, de los grandes líderes religiosos, de las grandes religiones, puede afirmar que su líder haya resucitado. Solamente Jesús se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Y Jesús, Él está sentado a la diestra del Padre. Y el apóstol Pablo justamente estaba diciendo eso. Nuestra fe no está fundamentada en una persona que esté muerta, que no puede hacer nada por nosotros. Porque quien está muerto no puede hacer nada. Hay gente que le tiene miedo a los muertos, ¿sí o no? Pero hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque los muertos no pueden hacer nada. Todos los grandes líderes religiosos murieron. Jesús es el único que murió, mas al tercer día se levantó de entre los muertos. Y no solamente se levantó y desapareció, no, sino que fue a visitar a los discípulos, fue a visitar a los 500, fue a visitar a Jacobo y por último se le apareció al apóstol Pablo. Y él dice, ¿cómo podemos nosotros negar un hecho tan palpable? ¿Cómo podemos negar nosotros un hecho a que tantas personas pueden dar testimonio de que esto es real? No había cómo. Por eso que el apóstol Pablo, él va describiendo, él va agarrando el contexto de explicar a la iglesia de Corinto que lo que ellos estaban creyendo estaba equivocado y él entonces estaba afirmando la fe de la iglesia de Corinto diciendo, Cristo realmente resucitó de entre los muertos. No es un cuento, no es una ficción, realmente esto sucedió porque los profetas habían profetizado primeramente que esto iba a suceder. Luego nosotros, él dice, lo vimos, palpamos, vivenciamos la resurrección de Cristo. Y después él va a agarrar para explicar entonces que la resurrección de Cristo, el significado de la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. El versículo 12 del mismo capítulo 15 el versículo 12 dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. La iglesia de Corinto es lo que ellos pensaban. Ellos decían,
es que no hay resurrección de muertos. Y entonces el apóstol Pablo va a refutar esta idea diciendo, a ver, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y va a agarrar entonces diciendo, y si Cristo no resucitó, entonces vana es la predicación, vano es el mensaje que nosotros enviamos. Por lo tanto, entonces, también es vana nuestra fe, porque nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Y si Cristo está muerto, entonces ¿de quién nos agarramos? Porque los muertos no pueden hacer nada. Por eso que el apóstol Pablo, él comienza a hacer su desenlace y él va a agarrar el versículo 15 diciendo, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo está diciendo, miren, si no creemos en la resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Nuestra fe es infundada. Entonces él dice, si nuestra fe es infundada y estamos nosotros predicando algo sobre alguien que no está vivo y está muerto, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Por lo tanto, dice entonces, somos de todos los hombres, de toda la humanidad, los más miserables. Porque estamos creyendo algo que no vale la pena. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él está diciendo, si realmente Cristo no hubiera resucitado y estuviéramos nosotros aquí reunidos, de nada serviría que estemos nosotros reunidos, porque Cristo no podía hacer nada por nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, él va a agarrar y va a decir, la piedra angular de la fe del cristianismo es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos en qué creer, pero porque Cristo resucitó, nosotros podemos, como dice en el versículo 20 que hemos leído, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Ahora dice la Biblia que Cristo se hizo primicia de todos los que durmieron, es decir, Él es la resurrección, la primicia de la resurrección de los que han muerto. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros que ya hubo personas que resucitaron. No, es decir, Jesús no fue el primer evento de resurrección. La Biblia ya hablaba de personas que resucitaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Eliseo? Los huesos de Eliseo. El soldado que cae en la tumba de Eliseo y choca entonces su cuerpo muerto con los huesos de Eliseo y de repente vuelve a vivir, ¿verdad? ¿Quién más? Lázaro. Ya había muerto y después al cuarto día Jesús va y lo resucita. Entonces, ¿por qué la Biblia va a decir que Él es la primicia de los que durmieron? La primicia de los que murieron, la primicia de los que resucitaron. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no el soldado que resucitó con los huesos de Elías? ¿Por qué no Lázaro? ¿Por qué?
Porque todos ellos, los que resucitaron anteriormente, resucitaron, pero para morir nuevamente. Sí, resucitaron, pero a lo largo de los años volvieron a morir. Cristo es el primero que muere, resucita, pero para vivir eternamente. Por eso es que Jesús es la primicia de la resurrección, es la primicia de aquellos que ya murieron, porque Él se levantó, no para morir otra vez, sino se levantó para vivir eternamente. Y lo que la Biblia está diciendo entonces es que si Cristo, Él murió y resucitó, eso es lo que nos espera a nosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo, esa es nuestra esperanza, esa es la piedra angular de nuestra fe, de que nosotros también un día resucitaremos para vivir eternamente con Él. Por eso que la iglesia de Corinto decía, no creemos en la resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo dice, si no creemos, vana es nuestra fe. Porque ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿De que vamos a morir y ahí acaba todo? No, el apóstol Pablo está diciendo, vamos a morir, pero vamos a resucitar con Cristo. Aquellos que nosotros tenemos confianza, hemos depositado nuestra vida, hemos nosotros confesado a Cristo, hemos nosotros entregado nuestras vidas, entonces sí tenemos la esperanza de que resucitaremos nuevamente y viviremos con Él para todo y siempre. Esa es la piedra angular de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hoy recordamos nosotros la resurrección de Cristo y lo que nosotros recordamos es la afirmación de nuestra fe, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. El apóstol Pablo nos muestra a nosotros entonces que este fundamento, Cristo, es lo que en lo donde nosotros tenemos que afirmarnos todos los días. Para los judíos, la Pascua, la fiesta de la Pascua, es un hecho histórico. Ellos celebran la Pascua recordando que Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Era una fiesta que Dios instituyó para el pueblo acordarse de que ellos eran esclavos, pero que con mano fuerte Dios los sacó de Egipto y los llevó a una tierra prometida. Para los judíos entonces, los judíos de Israel, para ellos es una fiesta de recordar, una fiesta histórica. Para nosotros trae un contexto diferente, porque para nosotros aplica lo mismo, pero de una manera diferente. Porque nosotros recordamos la Pascua el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque el día que Él resucitó de entre los muertos, dice la Biblia que Él venció a la muerte. Y al vencer la muerte, Él nos dio a nosotros vida eterna. Y yo quiero ir rápido a algunos puntos que sucedieron en la salida de Egipto. 7 cosas que sucedió en la Pascua. Número 1, Éxodo capítulo 11, versículo 1. Primera cosa que sucedió es que Dios avergonzó a los que nos tenía esclavizado. Dios avergonzó al verdugo. Éxodo 11, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Le dijo, mira, ellos son míos y yo no los voy a soltar. Ahí entonces Dios dijo, ok, yo voy a mostrarme a Faraón con mano fuerte
y voy a mandar 10 plagas. Y dice, y la última plaga va a ser tan fuerte que Él mismo los va a soltar y dejar ir. Es decir, Dios avergonzó al enemigo. Es lo que sucedió con nosotros el día que Jesús resucitó de entre los muertos. La muerte, era imposible que alguien venciera la muerte. Sin embargo, Cristo se levanta y Él vence a la muerte. Y a partir de ahí entonces Él deja libre a quienes creen y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Antes estábamos presos en las manos del diablo. Cristo, al vencer la muerte, Él nos hizo libres. Nos compró nuestra libertad. Número 2. El día de la Pascua nos muestra a nosotros que la sangre de Cristo nos asegura tener victoria. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todo lo que ustedes van a leer en el Antiguo Testamento, todas las historias, es una sombra de lo que sería, lo que vendría a ser en la venida de Cristo. Todo lo que sucedió en el pasado es solamente una sombra de lo que iba a suceder a la hora de que Cristo viniera a este mundo. Es decir, lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos nosotros como historias que sucedieron, pero después se van a cumplir en lo espiritual en nuestras vidas. Aquel día Él manda a matar a un cabrito y la sangre, Él dice, y la sangre lo van a poner en la columna de sus casas, en la puerta, en la entrada. Van a pintar, esa sangre la van a pintar ahí. Dice la Biblia que aquel día el ángel de la muerte pasó para matar a todos los primogénitos. Pero Él dice, pero la casa que yo vea que tenga la marca de la sangre, en esa casa no habrá mortandad. La sangre de Cristo tiene tanto poder que la sangre de Cristo, ella viene a cubrir nuestras vidas. El día que nosotros aceptamos a Cristo, la sangre que fue derramada en aquella cruz tiene tanto poder para librarnos del pecado, y no solamente del pecado, sino de toda acechanza del diablo. Y esta sangre hace con que nosotros no la vemos, pero cada uno de nosotros que aceptó a Cristo tiene la marca de la sangre de Cristo. Nosotros no la vemos, pero el diablo sí la ve. Por lo tanto, somos intocables. ¿Por qué? Porque tenemos la marca del Cordero de Cristo. Entonces, todo esto sucedió allá como un relato histórico, pero esto tiene un significado espiritual para nuestras vidas el día de hoy. Número 3. ¿Qué sucedió en la Pascua? Hubo una restauración de todo lo que por derecho nos pertenecía. Éxodo capítulo 12, versículo 33 y 35, al 35. Éxodo capítulo 12, versículo 33, dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos.
Y llevó el pueblo su masa antes que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Miren una cosa, amados. Antes de Cristo nuestra historia es una. Después de Cristo nuestra historia es otra. Uno tiene que creer que nuestra historia es una antes de Cristo y nuestra historia después de Cristo es otra. Uno puede haber perdido mucho antes de Cristo, pero después de Cristo, todo aquello que se nos quitó, se nos va a devolver con intereses. Porque el pueblo judío fue esclavizado por años y solamente les daban lo mínimo, pero no era lo que realmente era justo. El día de su salida, él dice, ok, ustedes van a salir, pero no se van a ir así. Van a salir con aquello que realmente a ustedes les pertenece. Y fueron entonces y dijeron, denos oro, denos plata. Y entonces Dios colocó gracia. Mira, amado, para yo hablar de esto nos vamos a demorar muchísimo, pero Él colocó gracia. ¿Qué es gracia, amado? Algo que nosotros no merecemos. Y Dios colocó gracia y el pueblo comenzó a decir, miren, con tal de que ustedes se vayan, tomen todo. Ellos salieron, amados, ellos entraron a Israel pobres, eran esclavos, pero cuando salieron los hombres y mujeres más ricos de aquella época. Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas financieras, si usted lo cree. 4. Su presencia constante. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué es lo que, amados, muestra aquí? La presencia constante de Dios en nuestras vidas. El día que Cristo, amados, resucitó de entre los muertos, prometió estar con nosotros todos los días. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. En aquel tiempo era una columna de día, de nube de día y una columna de fuego de noche. Pero cuando Jesús, Él resucita de entre los muertos, Él agarra y dice, yo prometo estar con ustedes todos los días. Mi presencia va a estar con ustedes todos los días. Por lo tanto, amados, el que nosotros vivamos seguros no depende de qué tanto tenemos, de qué tanto nosotros somos autosuficientes. Es simplemente ver a las Escrituras y de creer de que Él prometió estar con nosotros todos los días. No es porque nosotros lo merezcamos, es porque Él mismo dijo, yo prometo estar con ustedes todos los días. 5. Milagros y vida sobrenatural. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Éxodo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mira, amados, caminar con Cristo, después de nosotros experimentar la resurrección de Cristo, es vivir una vida sobrenatural. Es creer, amados, que van a haber milagros en nuestras vidas. Y los milagros simplemente no se pueden explicar. Es vivir una vida de decir que Dios puede sorprendernos en el momento que nosotros menos pensamos. Que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, que Dios puede hacer un milagro en nuestra familia, que Dios puede hacer un milagro de cualquier índole, Él puede hacerlo. Si nosotros creemos, vamos a vivir una vida llena de milagros, una vida sobrenatural, porque eso es la resurrección de Cristo.
algo sobrenatural. 6. La resurrección de Cristo nos va a traer cánticos nuevos. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Verdad? La Pascua simbolizaba nuevos cánticos. La resurrección de Cristo simboliza, amados, cánticos nuevos en nuestras vidas. Ustedes van a comenzar a cantar cánticos nuevos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, amados, tantos milagros de Dios, que ustedes van a decir, vale la pena servir a Dios. Y entonces entonaremos cánticos nuevos. Y por último, Éxodo capítulo 16, versículo 35. Provisión divina constante de Dios. Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Por cuántos años? 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es decir, mientras el pueblo caminaba hasta llegar a la promesa, fueron sustentados por Dios. Hubo una provisión divina. Crea usted o no, pero hay una provisión divina para su vida hasta que nosotros lleguemos a la tierra prometida. Si nosotros vamos a ver en el ámbito espiritual, Egipto simboliza el mundo, simboliza que estábamos presos en las garras de Satanás. Cristo viene y nos liberta de esas garras, nos saca de Egipto hacia una tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Los cielos. Y mientras estamos nosotros en este desierto, porque hasta llegar allá va a ser un desierto, Dios dice, mira, yo voy a entrar para que ustedes vean milagros, para que ustedes vean lo sobrenatural, para que ustedes vean cosas maravillosas, para que ustedes puedan ver mi poder, mi presencia va a ir con ustedes. Todo esto va a ser mientras yo esté al lado de ustedes en este lapso, hasta que ustedes lleguen a la tierra prometida. Por lo tanto, amados, la Pascua para nosotros es la piedra fundamental. Es el fundamento, es la piedra angular de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Por lo tanto, hoy podemos decir, Cristo vive, y porque Cristo vive, puedo creer que existe un mañana. Porque Cristo existe, creo yo que va a haber un milagro en mi vida. Porque Cristo existe, puedo creer que las cosas van a ser diferentes. Porque si Cristo no existiera, estaríamos creyendo en alguien muerto. Y un muerto no puede hacer nada por nosotros. ¿Cuántos santos hay? Y los santos no pueden hacer nada. José Smith murió. Ahí están sus huesos y no puede hacer nada. Buda murió y ahí están sus huesos. No puede hacer nada. Allan Kardec murió y ahí están sus huesos. No puede hacer nada. El único que murió y en su tumba está escrito, Él no está aquí, porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Si usted cree en ese Dios, póngase de pie. Él vive. Y esa es la esperanza del cristiano, la fe del cristiano, de que Cristo vive y vive para siempre. Si Él hizo todo esto en el pueblo de Egipto, o el pueblo de Israel en Egipto, todas estas cosas Dios hizo por ellos, ¿cuánto más por la familia de la fe? Porque ellos vieron y creyeron.
visto, pero creemos. Mayor entonces es el premio, porque no hemos visto, pero hemos creído. Vamos a agradecer a Dios que Él está vivo y que Él puede hacer un milagro en su vida el día de hoy. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer un milagro? Si Él abrió el mar en dos, alguien dice: no, pastor, están equivocados. Es que ellos pasaron por la parte más... Hay una parte del Mar Rojo que es muy ras, no hay tanta profundidad, y es por ahí por donde todos pasaron. Hay algunos que dicen que es así, ¿verdad? Pues entonces, amados, el milagro fue aún mayor, porque dice que el ejército de Faraón acabó ahogado. Y si se ahogaron en menos de 1 metro de profundidad, entonces el milagro fue aún mayor. Lo cierto es que el Dios que nosotros servimos está vivo y puede hacer un milagro en su vida, independiente cual sea. Puede hacerlo si usted lo cree. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, oh Dios, porque es tu palabra, Señor, porque ella fue inspirada, Señor, por tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, está en medio de nosotros. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, pueda afirmar esta palabra, este concepto, Señor, en los corazones de cada uno. De saber, Señor, que tú estás en el control de todo. De saber, Señor, oh Dios, que tú estás vivo. Que al tercer día, Señor, oh Dios, te levantaste de entre los muertos, como dijo el apóstol Pablo. No fue una historia, sino que esto ya fue una profecía que se cumplió en aquellos tiempos y que fue presenciado, no fue por 1, por 2, por 3, sino por más de 500 hermanos. Y hoy nosotros damos fe de que tú estás vivo, de que tú resucitaste al tercer día y que te levantaste de entre los muertos y hoy estás a la diestra del Padre. Y podemos nosotros saber que si tú estás vivo, puedes, Señor, oh Dios, ayudarnos en todo aquello que nosotros necesitamos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, tú conoces el milagro que ellos necesitan. Te ruego, Señor, oh Dios, que tú vengas a traer un milagro en sus vidas. Así, Señor, oh Dios, como fue el milagro de la resurrección, que hoy también, Señor, oh Dios, tú puedas hacer un milagro en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, lo creemos. Creemos, Señor, nuestra fe alcanza para creer que va a haber, Señor, oh Dios, un milagro en medio de nosotros. Señor, oh Dios, y contaremos, daremos testimonio de que, Señor, el día de hoy tú obraste un milagro en medio de nosotros. Te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.